Acá tenemos en esta tabla, ¿sí?, microorganismos que son causantes de alteración de alimentos frescos, ¿sí? Y en negrita están los que pueden producir, los que son patógenos. Fíjense que hay algunos que deterioran, pero también pueden producir enfermedades. No todos los microorganismos son patógenos. Entonces tenemos en los alimentos las frutas y verduras, tenemos microorganismos, bacterias y hongos que pueden deteriorar esos alimentos. En la carne fresca, las aves, carne fresca, cuando hablo de carne fresca hablo de pescado, de carne de pescado, de ave, carne roja, mariscos, bacterias y hongos. Dentro de las bacterias tenemos como patógenas a Salmonella, Escherichia, Listeria, Campylobacter, Pseudomonas. En cuanto a hongos tenemos Cándida, como hongos patógenos. En la leche también tiene bacterias que pueden producir deterioro de ese alimento, y también puede tener bacterias que produzcan enfermedades. Y alimentos muy azucarados también pueden contener bacterias y hongos que deterioren ese alimento y que produzcan enfermedades. A ver. Dentro de los patógenos que pueden producir enfermedades, hay algunos que lo hacen por infección, en donde la bacteria está presente y produce la enfermedad, y otros lo hacen por intoxicación, donde es la toxina que produce esa bacteria la que va a producir la enfermedad, ¿sí? Entonces por eso se llaman, o sea, infecciones o intoxicaciones, o tóxico-infecciones, donde están los dos presentes. Los alimentos son, bueno, los patógenos en los alimentos hay que tener mucho cuidado porque pueden producir enfermedades transmitidas por alimentos, donde si hay un gran número de personas que consumen ese alimento que está contaminado, bueno, va a haber un gran número de personas que también tengan esas enfermedades. Dentro de los patógenos que podemos encontrar, uno es Bacillus cereus, que son bacterias gram positivas, ¿sí? Son con forma de bacilos, es decir, tienen esa forma de bastones. Pueden estar aislados esos bastones o pueden estar de a pares, ¿sí?, como se ven en estas fotos, ¿sí?, pueden estar de a pares. Pueden producir esporas, esas esporas pueden ser centrales, terminales, ¿sí? Y estas son características muy importantes de la producción de esporas, ¿sí? Fíjense, cuáles microorganismos pueden producir esporas y cuáles no, es muy importante porque estos microorganismos, las esporas pueden resistir al calor, pueden resistir a la desecación, pueden resistir a diferentes condiciones, y luego cuando esas condiciones son adecuadas pueden germinar y contaminar el alimento. Entonces los microorganismos que pueden formar esporas pueden sobrevivir a diferentes condiciones que otros no, y luego contaminar ese alimento. Por eso es una característica importante, ¿sí?, la formación de esporas. Son móviles, tienen flagelos, la temperatura óptima de crecimiento es entre 30 grados a 40 grados, ¿sí?, y tienen un pH óptimo para el desarrollo entre 6 y 7, y son bastante sensibles a los pH ácidos. Son mesófilos, algunas cepas son psicrófilas, y es una bacteria que está cuando hablamos de ubicuo, quiere decir que está en una gran variedad de ambientes, ¿sí?, está en el suelo, en el agua, en diferentes alimentos, frutas, verduras, y todo eso puede contaminar los alimentos posteriormente. Se necesita, cuando hablamos de dosis infectiva, hablamos de qué cantidad de microorganismos se necesitan para poder producir la enfermedad, ¿sí? En Bacillus cereus se necesita una dosis infectiva de 10 a la 5 UFC por gramo. Generalmente, en la mayoría y muchas de las bacterias necesitan una dosis infectiva entre 10 a la 5 y 10 a la 6 UFC por gramo. Vamos a ver algunos casos
particulares en donde con muy poca cantidad de bacterias ya se puede generar una enfermedad. Y Bacillus cereus puede producir dos síndromes, y esto depende de la toxina que se forme. Hay bacterias hay algunas que pueden producir una u otra toxina y otros pueden producir las dos toxinas. Uno es el síndrome emético, que es causado por una toxina que se llama cereulida o vomitoxina. Esa toxina se forma en el alimento. Se forma en el alimento cuando Bacillus cereus crece en el alimento. Y esta toxina es muy resistente al pH, es muy resistente al calor, ¿sí? Fíjense que no se destruye a 121 grados por 90 minutos. Es también muy resistente a enzimas como la tripsina y la pepsina. Y esto se produce cuando, por ejemplo, se cocinan alimentos donde pueden esporular los Bacillus cereus y quedan las esporas en esos alimentos, y luego ese alimento no se consume inmediatamente o ese alimento queda a temperatura ambiente o no tiene una refrigeración adecuada. Entonces ahí es donde estas bacterias pueden crecer, desarrollarse y producir la toxina. Y esa toxina queda en el alimento. Ese alimento que se calienta después, no se destruye la toxina porque es resistente y se consume este alimento con esa toxina. Y el otro síndrome que puede producir es el síndrome diarreico, en donde se consumen alimentos con alta cantidad de, como les comenté recién, con 10 a la 5, 10 a la 6 bacterias, y esas bacterias germinan, ¿sí?, en el intestino y producen enterotoxinas, otro tipo de toxinas que son termolábiles. Y eso también ocurre cuando los alimentos no son bien refrigerados, en donde se multiplican los bacillus, ¿sí?, y generan un gran número de esporas. ¿Cuáles son las fuentes de infección o intoxicación de los bacillus? Son alimentos que se conservan a temperatura ambiente luego de la cocción. Como la cocción no mata las esporas, estas esporas pueden germinar luego y producir ya sea un gran número de bacterias o también producir, en el caso de que lo puedan hacer, las toxinas que son termoresistentes. Alimentos que, como el arroz, las pastas y las papas, son generalmente susceptibles a estas bacterias. En productos cárnicos aditivados con especias, las especias pueden contener esporas de estas bacterias que luego en la carne, que tiene un mayor contenido de actividad de agua, estas esporas pueden germinar y contaminar la carne cuando no son refrigeradas, no son adecuadamente conservadas. Las leches de vacas que estén enfermas con mastitis aguda, esa leche puede contener las bacterias y las esporas. Y, por ejemplo, la leche en polvo puede estar contaminado con esporas. El té, bueno, otros alimentos, salsas, sopas, entre otros, ¿sí? Y acá, nada más para que vean, ¿sí?, cuál es el efecto de la cantidad de alimento en relación a la velocidad de enfriamiento. Cuando en un recipiente, que bueno, uno no lo tiene en cuenta, ¿no?, pero hay que tenerlo en cuenta, cuando un recipiente es menos profundo, el alimento se enfría mucho más rápido. Por lo tanto, es baja la probabilidad de que se produzcan, de que se reproduzcan estos microorganismos. Este es el caso del arroz, ¿no? El arroz que luego de cocinar, uno lo
cuando sobró arroz, lo ponen en la heladera. Y en el caso de un pote más profundo, donde el enfriamiento es mucho más lento, y este es el rango de temperatura en la cual se multiplica Bacillus cereus, ¿sí? Entre 15 y 43 grados se puede multiplicar. Entonces, germinan, tienen tiempo las esporas de germinar, poder reproducirse. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante la conservación de los alimentos en prevenir este tipo de enfermedades. Otro de los géneros importantes como patógeno de alimentos es el género Campylobacter. Estas bacterias son bacilos gram negativos, que son curvos, se ve acá la forma curva, y en estos preparados también se ve la forma curva que tienen. Tienen forma de S, en espiral. Estos microorganismos son microaerófilos y la Campylobacter jejuni, su especie jejuni, es la más importante y la que produce la mayor cantidad de enfermedades. Campylobacter es una de las causas más comunes de enfermedad diarreica de tipo bacteriano. Lo sigue después Shigella. Y es un residente normal de las aves, del intestino de las aves, ¿no? Así, se ha encontrado rara vez en el ganado vacuno y en otros animales, pero sí es muy habitual encontrarla en el intestino de las aves. Y también necesita una cantidad de 10 a la 4 UFC por gramo para producir la enfermedad, para invadir el epitelio intestinal y producir inflamación con la posterior fiebre, dolor de cabeza, diarrea, calambres intestinales. Las fuentes de contaminación de esta bacteria, de este patógeno, son aves, pescado, ganado, animales domésticos, y algunas veces puede estar presente en fuentes de agua no clorada. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Es cocinar completamente los alimentos, evitar la ingestión de leche cruda, evitar y controlar la presencia de esta bacteria en las aves que son de consumo. Prevenir la contaminación cruzada de los alimentos. Muchas veces, ¿qué quiere decir la contaminación cruzada? Cuando uno utiliza los mismos utensilios, las mismas tablas de cortar para lo que es alimentos crudos, como por ejemplo las carnes, y luego utiliza esos mismos utensilios y tablas de cortar o platos para otros alimentos que son, por ejemplo, de consumo en crudo, como puede ser todo lo que son las verduras o frutas. Entonces hay una contaminación cruzada. Muchas veces se cortan las carnes en una tabla, esas carnes después se cocinan, al cocinar eliminan estos microorganismos, pero en esa misma tabla se cortan después lo que se consume en ensalada y eso no se cocina. Entonces esas ensaladas, esas verduras que se consumen en crudo, se contaminan con estas bacterias y luego uno las consume. A eso se llama contaminación cruzada. En las heladeras también es importante siempre separar lo que es los alimentos, las carnes, de los alimentos que se consumen en crudo, ¿sí? Porque las carnes muchas veces pueden contener algunos microorganismos, pero luego al cocinarlos correctamente esos microorganismos se eliminan, pero los vegetales que se consumen en crudo quedan con esos microorganismos patógenos. Y bueno, como aplicar valores adecuados de tiempo y temperatura también es importante para evitar esta bacteria, ya que bueno, cuando se cocinan correctamente los alimentos, esta bacteria se elimina. Otro de los microorganismos importantes son del género Vibrio, que una de las más importantes es la Vibrio cholerae, que es la que produce el cólera.
Estas bacterias son gram negativas, con curvatura, axial o no forman esporas, son anaerobios facultativos, y Vibrio cholerae es la causante de brotes de cólera, ¿sí? Que produce una toxina que es termolábil. Ustedes, bueno, son más chicos, pero en los 90 hubo un brote de cólera, muy importante en Perú, que se extendió a América Latina, y bueno, había muchas recomendaciones, sobre todo el agua, porque está asociado a la contaminación del agua y a consumir este agua que es no segura. Entonces había una gran campaña sobre potabilizar el agua, había campañas sobre consumir agua segura, sobre cómo poder potabilizar el agua, cuánta cantidad de lavandina agregarle, ¿sí? Para eliminar estos microorganismos. También puede haber contaminación de esta bacteria cuando se consume pescado crudo que está que este pescado se puede encontrar en aguas contaminadas con esta bacteria. Bueno, esta bacteria produce una diarrea, ¿sí? Una deshidratación, que en algunos casos puede ser muy grave y puede llevar a la muerte. Por otro lado, bueno, el género Pseudomonas, si bien esta bacteria es más que nada deteriorante de los alimentos, algunas bacterias pueden ser patógenas, ¿sí? Son quimiorganotrofas y pueden consumir una gran variedad de compuestos orgánicos. Generalmente son aerobias, pero pueden tener también respiración anaeróbica algunas. Son bacilos gram negativos con flagelación polar y están muy presentes en los suelos y también en todos los ecosistemas acuáticos. No solo generan enfermedades en hombres, sino también en plantas, en animales. Y como les comenté, muchas de ellas son patógenas, sobre todo la Pseudomonas aeruginosa, es una de las patógenas. Las Pseudomonas aeruginosa son grandes formadoras de biofilm y esa capacidad de formar biofilm le da una gran resistencia a los antibióticos. Forman biofilm en las mucosas y producen infecciones urinarias y respiratorias en los humanos. ¿Por qué se llama patógeno oportunista? Porque muchas veces no necesariamente si está presente va a producir la enfermedad, sino que muchas veces depende también de la persona que consume esta bacteria, depende del sistema inmune de la persona, si los niños son más afectados, los ancianos, personas que que están inmunodeprimidos son más susceptibles a poder llegar a tener alguna enfermedad de esta bacteria.